¿Me confirman, por favor, su bien la pantalla? Sí, se ve, profesora. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Como les estaba diciendo, hoy día vamos a ver netamente lo que son malformaciones congénitas, que ya hemos estado hablando bastante de ellas, pero este es todo un capítulo solamente para hablar de su etiología. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de malformaciones congénitas? Porque es necesario poder conocer qué aspectos durante el embarazo fueron las que los generaron. ¿Ok? Entonces, aquí tienen varias imágenes de malformaciones congénitas. Algunas de ellas ya las hemos mencionado en sesiones anteriores. Otras, pues, las vamos a ir conociendo. Si no es en esta clase, cuando estemos viendo el desarrollo de diferentes sistemas, van a ir viendo diferentes tipos de malformaciones. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, netamente nos vamos a dirigir a hablar de por qué se originan, cómo se originan, cuáles son los factores de riesgo, eh, quiénes están más propensos a tener descendencia que tenga malformaciones congénitas, etc. Y aquí está. ¿Qué es una malformación congénita? Es toda alteración a nivel morfológico, o sea, en la anatomía, que esté fuera del fenotipo normal para el ser humano, ¿ok? Normal para nuestra especie y también normal para el sexo del cual estamos tratando, sea hombre o sea mujer. Esta va a persistir en el momento del nacimiento, ¿ok? Eso no quiere decir que la vamos a detectar necesariamente de nacimiento. Puede detectarse desde la etapa prenatal al momento en el que nace el bebé o también inclusive muchos años después. Porque hay algunas malformaciones que son tan pequeñas que no se llegan a expresar en el fenotipo y quizá la persona no se puede enterar hasta mucho después, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de malformaciones, lo que sí tienen que tener en cuenta es que netamente estamos tratando con patología. Es un cuadro patológico y este se desarrolla durante la etapa embrionaria en la mayoría de ocasiones, aunque también se puede desarrollar durante la etapa fetal. El problema está en que hay errores durante este desarrollo, ¿ok? Entonces, es así que se pueden establecer diferentes malformaciones, deformaciones o disrupciones, que hoy día vamos a volver a repasar los términos, pero ya los vimos en la clase pasada. Y aquí están pues algunos de los ejemplos que les dicen por qué se dan estos cuadros patológicos. Lo primero es errores en la morfogénesis, o sea, errores mientras se están formando los órganos. Después están los defectos congénitos, que son las alteraciones que van a aparecer antes del nacimiento, los defectos al nacimiento, que recién los podemos visualizar con el bebé ya nacido, y después tenemos las dismorfias fetales, que son cambios en la forma física que se pueden detectar en el feto antes de que éste llegue a nacer. Aquí tienen algunos ejemplos de malformaciones congénitas, unas mucho más graves que otras, unas incompatibles con la vida y otras que pueden ser tratables. Por ejemplo, tenemos el labio leporino, que puede estar acompañado de paladar hendido o no. Y también tenemos esta malformación que ya estaríamos hablando de una malformación mucho más grande, incompatible con la vida, como es la anencefalia, que siempre la van a ver. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento se van a desarrollar? Ya saben que el embarazo, bueno, ahí dice 38 semanas, pero probablemente decimos 40 semanas o 10 meses lunares, que es lo que dura el periodo de embarazo. Y lo podemos dividir en varias etapas. Primero está la etapa ovular, después la etapa embrionaria y después la etapa fetal. ¿Ok? La etapa ovular es la previa hasta que se pueda establecer adecuadamente el embrión. Eh, lo peor que puede llegar a pasar durante esta etapa es la muerte. ¿Ok? Es un momento de todo o nada. O se llega a formar el embrión o no. Nada más. Después, la etapa más crítica en todo este proceso de desarrollo intrauterino es la etapa embrionaria. ¿Cuándo hablamos de embrión? Desde la semana 3 hasta la semana 8, porque en ese periodo es donde va a estar toda la formación de los órganos y más o menos en la semana 8 ya vamos a tener la formación de la placenta. Entonces, toda esta etapa de aquí, donde recién se está adaptando el ambiente
para poder almacenar a este feto y el embrión está empezando a desarrollar recién sistemas y órganos, es la etapa embrionaria, desde la semana 3 a la 8. ¿Por qué es el periodo de más riesgo? Porque como hay tanto cambio, todos los sistemas se pueden llegar a desarrollar en simultáneo, ¿ok? No es que primero uno, después el otro, sino que hay varios que están desarrollándose a la par. Un ejemplo sería, por ejemplo, el sistema cardiovascular con el sistema nervioso central, que están más o menos por ahí, uno empieza en la semana 3, otro en la semana 4. Son procesos muy, muy cercanos y la evolución de uno también va a tener repercusiones en otras evoluciones de diferentes sistemas. Es por eso que hay gran posibilidad de que algo llegue a salir, porque están sucediendo demasiadas cosas, ¿ok? Y después, bueno, tenemos la etapa fetal. ¿Qué caracteriza el feto? Que prácticamente a nivel morfológico es muy similar a una persona adulta, digamos, al fenotipo, perdón, al genotipo humano, al fenotipo humano, perdón. Entonces, en la etapa fetal lo que ocurre es que estos órganos que ya se establecieron van a empezar a tener un crecimiento para poder llegar hasta la funcionalidad más adelante, ¿ok? Es por eso que la etapa embrionaria es la etapa crítica donde pueden ocurrir los problemas. Y lo curioso de esto es que generalmente cuando se está en la etapa embrionaria, la madre todavía no está enterada de que está embarazada, porque esto es prácticamente en el primer trimestre del embarazo. Entonces, por eso es altamente riesgoso, porque a veces generalmente hay descuidos. Como no tienen conocimiento de que están embarazadas, pueden, por ejemplo, consumir alcohol o diferentes fármacos que pueden llegar a afectar al embrión. Entonces, también después vamos a ver eso. Y aquí las causas, no tienen que aprenderlo, no se preocupen. Lo pusieron en su teoría, decidí pasarlo aquí para que más o menos lo recuerden un poquito. Tienen el libro Moore y el Langman, que son sus dos bases teóricas para cuando estudian embriología. Entonces, de acuerdo al Moore, las principales causas de malformaciones genéticas son desconocidas. Y después de eso tenemos a las multifactoriales. Y de acuerdo al Langman, las principales causas de malformaciones genéticas son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Hay una intervención tanto a nivel génico como a nivel del ambiente. Ambos juegan un papel en que esto se pueda presentar. Esto es solo para que lo tengan en cuenta. Y aquí esto también, ¿en qué órganos se desarrollan principalmente las malformaciones? Ok. Primero, vamos a tener en el caso de órganos, al cerebro. ¿Ok? Como el cerebro se desarrolla desde la semana 3, hay una mayor probabilidad de que puedan llegar a generarse tanto problemas en el cierre del tubo, problemas en el desarrollo. ¿Ok? Ese es el principal. Después le va a seguir el corazón, que es el sistema que secuencialmente se va a desarrollar justo después. Y en el caso de malformaciones en sistemas totalmente, el primero que va a tener diferentes malformaciones va a ser el sistema osteomuscular. Eh, ya hemos visto algunas malformaciones, por ejemplo, lo que era la amelia, la focomelia, después la sindactilia, ¿ok? Y después, bueno, ya viene el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular o sistema circulatorio, como ustedes prefieran. ¿Sí? Y ya, aquí tenemos, uy, ignoren este subtítulo, aquí tenemos la clasificación de estas malformaciones. ¿Cómo las podemos clasificar? Primero, en gravedad, mayores o menores, las mayores generalmente incompatibles con la vida, los niveles de la lesión. Una lesión a nivel metabólico que generalmente lo que afecta es enzimas, lesiones orgánicas, después tisulares que están relacionadas con los tejidos y funcionales que afectan directamente a la función que ejerce la célula en ese órgano. Después están de ubicación tanto externas como internas, de tamaño, malformaciones macroscópicas y microscópicas. Las microscópicas son las que generalmente se detectan después de varios años. Luego tenemos número, malformaciones aisladas o múltiples. Cuando hablamos de malformaciones múltiples, prácticamente tienen que relacionarlo a síndromes. Y por último, la sobrevida, que
Ya ustedes lo saben si es letal o si no es letal. Nada más. Y ya, aquí hay una más, la cronología. ¿Ok? Aquí se los voy a dibujar para que lo recuerden. Cuando hablamos desde la etapa de fecundación, hay una serie de procesos hasta la formación del embrión, ¿ok? Perdón, hasta la formación del feto. Entonces, una gametopatía es cuando hay una malformación desde las células germinales, ¿ok? Puede ser en el espermatozoide o en el óvulo. Después, una vez que estos se unen, van a formar lo que es el cigoto, que también se le conoce como huevo, y este va a empezar a hacer mitosis y a dividirse, 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 hasta formar lo que es el blastómero. ¿Qué es el blastómero en sí? Es prácticamente es el cigoto después de haber tenido tantas divisiones que ya contamos con 100 células aproximadamente. ¿Ok? Y ya, este blastómero es el que se va a implantar y es así que se puede llegar a formar lo que es el embrión. ¿Ok? El embrión ya tiene una mayor cantidad de células. Y ya podemos hablar de un embrión de 3 capas trilaminar. ¿Ok? Es ahí donde se generan las embriopatías. Y por último, si hablamos después de la semana 8, pues ya estamos tratando con una fetopatía. Cuando ya todos los sistemas están desarrollados, entonces es una fetopatía. Esa es prácticamente la cronología. Y luego, más formas de clasificarlo por etiología, cómo se originaron. Tenemos lo que es la parte genética, que ya le hemos visto un poco. Puede ser por la herencia mendeliana, que no sé si se acuerdan, que era el HAD y, y el HAR, que es cuando hablamos de alelos que pueden tener alteraciones y que los padres lo transmiten a la descendencia. Eso es la genética mendeliana. Y después, alteraciones cromosómicas, que también ya las hemos visto, que pueden ser, por ejemplo, euploidías o aneuploidías, ¿ok? Cuando hablamos de aneuploidías nos referimos, por ejemplo, a las trisomías, como era, ¿alguno se acuerda de alguna trisomía? ¿Patao? Patado. Y de alguna nulisomía, perdón, no hemos visto nulisomías, de alguna monosomía. Ah, Turner. Turner. Exacto, esos son ejemplos de alteraciones a nivel cromosómico. ¿Ok? Y después, bueno, las ambientales, que es por una alteración externa, y las multifactoriales, que es cuando ya hay un riesgo a nivel genético sumado con un factor externo que va a ser el detonante para que se genere la malformación. Y bueno, los que vimos que mencionaban en el MOOC, que son de etiología desconocida, nos vamos a tocar esa parte. ¿Ok? Y ya. También se pueden clasificar las malformaciones dependiendo de qué mecanismo biológico ha fallado durante este proceso. Y tenemos varias. Primero es cuando hablamos acerca del crecimiento incompleto. ¿Qué quiere decir crecimiento incompleto? Prácticamente que los órganos van a tener un tamaño anormal. ¿Ok? Pueden ser más pequeños o pueden ser mucho más grandes. O puede ser que algunas partes se hayan desarrollado parcialmente, ¿ok? Un 50%. Y después tenemos lo que son alteraciones de motilidad celular. Cuando se están formando los órganos, las células están en constante movimiento, se están trasladando, migrando para poder llegar al lugar donde van a formar más adelante el tejido especializado que va a conformar ese órgano. Entonces, cuando hay alteraciones en esta motilidad celular, lo que ocurre es que la posición o la orientación de los órganos no es adecuada. Un ejemplo de esto es la dextrocardia. Debe haberles puesto una imagen, pero cuando hablamos de dextrocardia, nos referimos a que el corazón está mal ubicado, ¿ok? Está a la inversa de como debería. Ese es un error de migración celular. Después tenemos fracasos en la muerte celular,
las células llegan a hacer apoptosis también para formar diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo son las manos. Inicialmente las manos son como un saquito y durante este proceso de organogénesis va a haber apoptosis para poder llegar a formar los dedos. ¿Ok? Cuando hay un fracaso en esta apoptosis, vamos a tener lo que es la sindactilia, que ya le hemos visto, que es que hay una membrana que va a unir varios dedos. ¿Ok? Después tenemos perturbaciones en lo que es la inducción embrionaria. Uy, se me trabó el... Ya está. Vamos a tener perturbaciones en lo que es la inducción embrionaria. Lo que va a ocurrir aquí es que hay una falla en lo que es la génesis de los órganos. Ustedes saben que todos estos procesos están siendo regulados por diferentes genes. Hay genes que mandan sobre otros. Entonces, si no hay una inducción adecuada, puede haber órganos que no llegan a formarse. Porque para que se llegue a ver un cambio en las células, una especialización, debe haber alguien que dé la orden. O sea, estamos hablando de genes, genes del desarrollo. Cuando hay perturbaciones en esta inducción, no se va a llegar a ver una formación. Un típico ejemplo de esto es la agenesia renal, ¿ok? Que es cuando no hay una formación de uno o de los dos riñones. Si no hay formación de los dos riñones, es incompatible con la vida. Si la malformación es unilateral, es compatible con la vida. Y de hecho hay personas que no se llegan a enterar de que tienen agenesia renal hasta que llegan a fallecer, ¿ok? Porque vivir con un riñón sí se puede, es compatible con la vida. Y después tenemos también fallas en la diferenciación. Ya saben que las células pasan por un proceso en el cual tienen que llegar a especializarse. Lo que ocurre acá es que estas células van a tener una síntesis de proteínas anormal, lo que genera alteraciones a nivel morfológico, ¿ok? Luego tenemos la falla de dos o más mecanismos, que es prácticamente alguno de estos que les he mencionado antes sumado con otro, ¿ok? Es como mixto, una combinación de ambos. Y ya, eso serían los mecanismos. Ahora los términos que ya hemos repasado la clase pasada, les voy a hacer un pequeño review. Podemos clasificar a los errores dismorfogenéticos en dos tipos, ¿ok? Los únicos y los múltiples. En los únicos, bueno, son 4 términos que tenemos que recordar. Esta clase les voy a dar uno más. Ya hemos visto a la malformación, a la deformación y a la disrupción. La malformación es cuando el problema es primario, ¿ok? Desde la organogénesis. Desde la organogénesis. El error es intrínseco y hay un error en la formación de este tejido. Y bueno, ya saben que puede llegar a tener varios orígenes. Un ejemplo, pues, este de aquí es mielomeningocele, que es un tipo de espina bífida. ¿Ok? De ahí tenemos a lo que es la deformación. ¿Qué ocurre en la deformación? La deformación generalmente se da en la etapa fetal, igual que la disrupción. Lo que pasa en la deformación es que sí, se llegó a formar adecuadamente la estructura. No hubo un problema con los tejidos, no hubo un problema en la organogénesis, la estructura está bien. Lo que ocurre es que hay un factor, puede ser extrínseco o intrínseco, que es el que va a cambiar la forma de esta estructura, ¿ok? Un ejemplo típico que es el pie equinóvero, que ya lo han visto varias veces. Y bueno, en la clase pasada les pregunté, se los vuelvo a hacer acordar, es típico del síndrome de Penta X, ¿ok? No se vayan a olvidar, es la característica más resaltable. Y ya, y esto pues sí puede llegar a afectar su funcionalidad. Luego tenemos la disrupción, que es bastante similar. La estructura se desarrolló bien, no hubo un problema en la etapa embrionaria, sí hubo una adecuada organogénesis. Lo que sucede es que hay un factor externo que va a destruir esta estructura. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo que es la brida amniótica. Inicialmente la mano estaba bien formada,
hubo una adecuada apoptosis celular, se formaron los 5 dedos. Lo que ocurre en la brida amniótica es que parte del saco amniótico va a prácticamente cortar, mutilar una sección de la mano del feto, ¿ok? Es por eso que queda así. Y ya, eso sería una disrupción, porque la estructura se destruyó. Y bueno, aquí tienen otros ejemplos. Pero lo importante es que se sepan qué es cada término, que sepan diferenciarlos. Y aquí está el extra, que no está en la clase pasada, que es la displasia. Cuando hablamos de displasia, es prácticamente las células tuvieron una mala organización o no están cumpliendo adecuadamente su función. Entonces, aquí tenemos varios tipos de displasia, ¿ok? Vamos a iniciar con la aplasia. Aplasia, saquen la A, plasia es tejido, ¿ok? La A es de no hay, no existe. En la aplasia hay ausencia de tejido, ya lo pueden sacar ahí por la etimología, ¿ok? Em, lo que sucede aquí es que directamente no hubo células que migraron a esa zona, no hubo una proliferación, ¿ok? Y aquí tienen un ejemplo de lo que es la aplasia. Esta es la zona occipital, hay ausencia de tejido en esa área y prácticamente está expuesto el cráneo, ¿ok? Es una ausencia del cutis. Después tenemos lo que es la hipoplasia. Hipo ya saben que es poco. Y bueno, plasia tejido, poco tejido. Y es cuando la proliferación celular no es suficiente para llegar a formar adecuadamente el tejido o el órgano. Y aquí tienen el ejemplo típico que es la hipoplasia renal, ¿ok? Que unilateral compatible con la vida, bilateral incompatible con la vida. Después tenemos la hiperplasia, hiper que viene de mucho, entonces es una proliferación celular excesiva. ¿Ok? ¿Alguno sabe cómo se llama esta glándula de aquí? ¿No? Esta de aquí es la glándula suprarrenal, ¿ok? Suprarrenal porque literalmente está por encima de los riñones. Es un ejemplo típico de hiperplasia. La hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ok? No se vayan a olvidar. Y por último, la displasia, sí, netamente, que es cuando hay desorganización a nivel de las células. Aquí tienen este huesito que seguramente lo están viendo en anato y los tiene locos ahorita, que es el coxal. Eh, no sé si les habían explicado en su teoría que se pueden medir diferentes ángulos del coxal. Lo que ocurre en una displasia en este hueso es que algunos ángulos del lado derecho, por ejemplo, van a estar diferentes a los ángulos del lado izquierdo. ¿Ok? Eso es una displasia y sí genera problemas para la locomoción. Miren, los ángulos son diferentes. Cuando lo normal es que ambos huesos sean como un espejo del otro. Y ya, eso sería esta partecita de aquí. Y bueno, los múltiples que ya los vimos, así que los vamos a pasar un poquito más rápido. Tenemos el de secuencia. En secuencia ya saben, a partir de una malformación, de una anomalía, se van a generar muchas más. ¿Ok? Y bueno, aquí el ejemplo que les había mostrado, que era la mandíbula hipoplásica, que puede conllevar a la formación de paladar en U. Después tenemos los síndromes, que son anomalías en diferentes órganos, en diferentes tejidos, que por su cuenta podrían no llegar a significar nada, pero cuando vemos muchas de ellas en un solo caso, los podemos asociar, ¿ok? Son anomalías que usualmente van de la mano ante una alteración, sea a nivel cromosómico o sea a nivel, por ejemplo, de lo que es la herencia mendeliana a nivel de alelos, ¿ok? Entonces, aquí les había puesto de ejemplo el síndrome de TAR, que es este de aquí, y ya, la hipoplasia del radio y la trombocitopenia. Y bueno, finalmente la asociación. La asociación es un patrón de muchas anomalías
que se presentan en conjunto más de lo esperado. O sea, no podemos decir que se presentan al azar, sino que es como un mayor porcentaje, ¿ok? Digamos, por ejemplo, en un síndrome se presentan ciertas características 80 de 100 casos, ¿ok? Y en una asociación se presentan en 20 de 10 casos, en 20 de 100 casos, es un ejemplo, ¿ok? Ocurre este patrón con tanta frecuencia que no podemos decir que es al azar, pero es muy inconsistente. Esa es una asociación, ¿ok? Y se da en diferentes también órganos y tejidos. No ocurre tan consistentemente como un síndrome. Son varias anomalías que aparentemente no están relacionadas. Y acá hay un ejemplito. Y ya, eso sería esta parte de aquí. Ahora ya podemos continuar con lo nuevito de la teoría. ¿Ok? Y ya, las causas genéticas de que se generen estas malformaciones. Bueno, aquí los ejemplos que les pusieron en su teoría de por qué ocurre, ya saben, mutaciones de un alelo, que es cuando tenemos el HAD, voy a hacer zoom, ahí está, que es cuando tenemos, por ejemplo, el HAD y el HAR. ¿Alguno se acuerda cuál de los dos era homocigoto? ¿El dominante? Ajá, el recesivo, sí, porque necesitaba dos alelos dañados, digamos, para que se presente la condición. Después, cuando tenemos un gen, ya saben que los genes contienen información para poder transcribir a proteínas, pero este sufre una pérdida de función, ¿ok? Su material ya no se llega a transcribir. Luego, ya, la herencia, que es justo lo que les acabo de decir, de acuerdo a las leyes mendelianas, Had y Har. Y ya, y de estos dos, ya saben que el más común es el Had en menor proporción, porque se necesitan de dos alelos. Y bueno, y los que son ligados al sexo también son más raros. Aquí está el porcentaje. Y bueno, aquí está más o menos el orden en cómo se ocasionan las cosas. El defecto se genera gracias a algún teratógeno, ¿ok? Em, o alguna característica que pueda hacer que haya una alteración a nivel del ADN. Puede ser, por ejemplo, por el consumo de drogas de la gestante o por alguna infección, o también que haya casos previos donde esta carga genética ya tenga una malformación, ¿ok? Que pase a través de las generaciones. ¿Qué ocurre aquí? Se alteró el ADN y por ende se alteraron las bases nucleares, o sea, se alteraron los tripletes y esto va a generar que no se codifiquen adecuadamente proteínas, que se codifiquen menos o que la proteína que queríamos sintetizar sea diferente. Ya habíamos visto estos cositos en bases moleculares de la transmisión genética, ¿ok? No sé si se acuerdan que cada triplete conforma un aminoácido, entonces si cambiamos un triplete, pues ya cambia totalmente nuestro aminoácido, ¿ok? O cambia o deja de hacerse funcional o se hace menos funcional que lo normal. Ese es el problema de las malformaciones genéticas. Es por eso que vemos una repercusión en el metabolismo, en el funcionamiento normal de la persona. Por eso las llamamos patológicas. Y ya, aquí tenemos los ejemplos de alteraciones proteicas, que son tres tipos. La primera, que es cuando hay alteración proteínas enzimáticas, ¿ok? Esto genera errores en el metabolismo. Aquí netamente estamos hablando de lo que es bioquímica. Las proteínas son como un inductor de una cascada de señalización, que a final de cuentas tiene un reflejo de nuestro funcionamiento adecuado, tiene una participación en la homeostasis. ¿Ok? Entonces, un ejemplo típico de esto es la fenilcetourea. ¿Se acuerdan cuál era la enzima afectada acá?
es la fenilalanina. Bueno, ahí pongo fenilala hidroxilasa, ¿ok? ¿Qué ocurre en la fenilcetouria? Más o menos para que vean cómo es esta actividad metabólica. Esta enzima se va a encargar de procesar, digamos, degradar a la fenilalanina. ¿Qué es la fenilalanina? Ya la hemos mencionado antes. Es un aminoácido que lo encontramos en la leche, huevos, cereales, en la carne, en algunas verduras. Entonces, esta debe ser degradada porque la fenilalanina tiene una función en el metabolismo. Por ejemplo, se va a encargar de formar lo que es la melanina, ¿ok? La melanina es lo que le da pigmento a nuestro cabello, a nuestra piel, a nuestros ojos. Es por eso que algo típico de las personas que tienen fenilcetouria y carecen de esta enzima es que tienen la piel bastante clara, igual el color de los ojos claro y el color de cabello, ¿ok? Entonces, para que vean cómo una alteración en una proteína tiene un desenlace en el metabolismo total. Y ya, eso sería esta partecita de aquí. No se deben olvidar em, que la alteración es a nivel de enzimas. Después, lo que son en proteínas estructurales. ¿Qué ocurre en las hemoglobinopatías? Lo que sucede es que va a haber una alteración en el gen que se va a encargar de conformar lo que es la hemoglobina normal. Ya saben que la hemoglobina pues es la encargada del transporte de oxígeno a través de la sangre, ¿ok? Aquí lo que sucede es que se altera la hemoglobina normal. Y luego la hemofilia, que seguramente ya han escuchado de ella en sus clases de práctica, me parece que les hacen preguntas de eso en su guía. Em, la hemofilia se encarga de sintetizar proteínas para lo que es la coagulación, ¿ok? Cuando tenemos un corte, por ejemplo, una lesión, tiene que haber coagulación para poder detenerlo. Y es por eso que las personas que padecen de hemofilia, lo más común que pueden llegar a padecer típicamente es la rinorragia, ¿ok? O epistaxis, como prefieran decirle. Hemorragia nasal. ¿Por qué? Porque carecen de factores de coagulación sanguínea. ¿Ok? Eso es una alteración estructural. Y por último, alteración en las proteínas que se encargan de diferentes mecanismos del desarrollo. Aquí estamos retrocediendo un poquito a la parte de formación de diferentes órganos. ¿Ok? Hay proteínas que también tienen participación aquí. Y aquí los ejemplos típicos de lo que podría llegar a ocurrir, la polidactilia, braquidactilia, que son dedos más cortos, el tamaño usual, la condroplasia, que es un tipo de enanismo, no el único que existe, pero sí uno de los pocos que vamos a ver. ¿Se acuerdan si la condroplasia era hat o har? Ya lo vimos hace 3 clases, creo. ¿Es dominante? Exacto, dominante. ¿Ok? Eso no se deben olvidar, eso siempre se les van a preguntar. Después tenemos la enfermedad fibroquística del páncreas, el riñón poliquístico y otros ejemplos de aquí, la sordera y la estenosis pilórica. ¿Qué es estenosis pilórica? Les puse un ejemplo acá porque me parece que todavía no han visto abdomen en anatomía. Este es el estómago y este esfínter de aquí es el píloro. El píloro es el pase de estómago a intestino delgado, ¿ok? Es una especie de esfínter. Entonces, en la estenosis pilórica, lo que va a ocurrir es que este esfínter, esta área, está muy, muy pequeña. Su lumen es demasiado pequeño, que prácticamente impide el paso de los metabolitos, ¿ok? Y ya. Esas serían las alteraciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, entonces vamos con esta imagen. Se los mencioné en su teoría, no sé si era como un mapita, pero ya lo hemos visto.
así que se los menciono para el que lo ha olvidado. La parte de anomalías cromosómicas, que ya deben de estar cansados de esta parte porque la hemos repetido varias veces. Tenemos las numéricas y las estructurales. Las estructurales ya sé que las conocen de lesiones cuando se pierde parte de un bracito de un cromosoma, inversiones cuando la información voltea, eso genera dos cortes. Después tenemos las translocaciones, que es cuando entre cromosomas prácticamente intercambian partes de ellos. Y bueno, otras más que ya hemos mencionado antes, tanto como los anillos, que es cuando los cromosomas pierden sus telómeros y se unen a sí mismos. Las inserciones, que es cuando se añade material de otro cromosoma. Duplicaciones y bueno, los isocromosomas, que es cuando el cromosoma se parte y prácticamente una cromátide va a reemplazar su bracito, ¿ok? Esos ya los hemos visto y seguramente ya los tienen un poquito más claro. Y las numéricas que también eh, las mencionamos hace poco, que eran las euploidías y las aneuploidías. Las euploidías cuando la anomalía era por juego cromosómico, o sea, o teníamos, por ejemplo, 23 cromosomas o teníamos 69 cromosomas. Van subiendo de 23 en 23. Y luego están las aneuploidías, que es cuando hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, dos cromosomas de más, dos cromosomas de menos, algo así. No va de 23 en 23. Las oligosomías, que oligo venía de poco. Cuando nos faltan cromosomas, tenemos menos de 46. Un ejemplo es la monosomía, que bien me lo dijeron el Turner, y también tenemos las nulisomías. Y luego están pues las polisomías, que es cuando hay un exceso, ¿no? Lo más típico que es las trisomías, pero también ya hemos visto tetrasomías y pentasomías, ¿ok? Pentasomías como el síndrome de Penta X. Y ya está. Eso es esta partecita de acá. Aquí les pusieron eso en su teoría, no sé si les preguntaron por si acaso a ver si viendo las imágenes reconocen el síndrome. A ver, iniciando por este ladito de acá, tenemos lo que es el epicanto, después podemos ver esta piel redundante en la nuca, ¿ok? El pliegue de la mano característico y esta división entre el primer dedo del pie del resto de dedos. ¿Alguno sabe estas características a qué síndrome pertenecen? No, Síndrome de Down. Ujú, síndrome de Down. no, Ok, y acá, bueno, lo pueden sacar mucho más rápido. Ciclopía, arritmia, labio leporino, polidactilia, ¿a qué síndrome le suena? Patau. Tau. Ujú, es bastante fácil de reconocer. Luego aquí, a ver, tenemos piel de cuello redundante, baja estatura, tórax sin escudo. ¿A qué síndrome le suena? Turner. Ujú. Y bueno, ya este de aquí, que está bastante fácil de identificar. Acondroplasia. Perfecto. Sí, más o menos ya tienen claras las características de cada uno. Ahora vamos a seguir con las causas de las malformaciones, iniciando por las ambientales, que son de las más típicas, ¿ok? Aquí vamos a hablar de lo que son los agentes teratogénicos. En su teoría quizá les dijeron de dónde viene terato, que significa monstruo. Y ya, teratogénico es como decir un monstruo que va a afectar a nivel de los genes, ¿ok? Prácticamente. Entonces, cuando hablamos de un teratógeno, nos referimos a cualquier sustancia, a cualquier agente o algún organismo, puede ser microbiano, que pueda llegar a afectar el desarrollo normal de un embrión o de un feto, ¿ok? Es prácticamente el que va a generar todas estas malformaciones congénitas. Y el efecto de estas malformaciones puede, perdón, el efecto de estos teratógenos pueden ser muerte, malformaciones
retraso en el crecimiento o problemas funcionales, ¿ok? Aquí los niveles de susceptibilidad, que ya habíamos visto la gráfica que era algo así. Algo así. Bueno, lo primero que es la primera y la segunda semana, que es el todo o nada. En la primera o segunda semana ocurre el establecimiento de ejes, que es uno de los primeros pasos en el desarrollo embrionario. ¿Algunos se acuerdan qué genes del desarrollo se encargaban de establecer ejes? ¿Los maternos o los cigóticos? Son los primeritos que actúan. ¿No? Ya miren, los ejes, más o menos para recordar esa clase que fue un poco extensa, que era genes del desarrollo. Los genes del desarrollo los podemos separar en dos. Maternos, que están expresados en la mamá desde antes de que estuviera pensado el embrión, y los cigóticos, que son los que se expresan netamente desde que se forma el huevo o el cigoto, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los primeros en actuar? Los maternos. Los maternos se encargan de establecer ejes. No sé si se acuerdan un poquito de esa clase, que era prácticamente determinar el eje céfalo-caudal y el eje ventral y dorsal, ¿ok? Es prácticamente la brújula de dónde se va a desarrollar cada cosa en el cigoto. Y después, bueno, en el caso de los cigóticos, estos son más que todo para la segmentación. Y ahí veíamos a los homeobox, que eran de los que más hablamos en la clase, que servían prácticamente para activar o inactivar otros genes y determinaban el fenotipo normal en el embrión, ¿ok? Se encargaban de decir, el brazo va acá, los riñones van aquí, el útero va para acá, ¿ok? Esa es la diferencia, no se deben olvidar. En la primera y segunda semana, los genes maternos están actuando, ¿ok? En el establecimiento de ejes. Y se dice que es el todo o nada porque o se forma el blastocisto o no se forma el blastocisto. ¿Va a haber bebé o no va a haber bebé? Eso se ve en esta primera, segunda semana. Luego tenemos la semana 3 a la 8, que ya saben que es la etapa embrionaria, organogénesis, la etapa más peligrosa porque todo recién se está formando. Y por último, la etapa fetal, que es la etapa que tiene menos riesgo, pero eso no quiere decir que el riesgo sea nulo. En ninguna parte de la vida intrauterina el riesgo de que haya alguna malformación es nulo, ¿ok? Porque en la etapa fetal tenemos lo que era la deformación y la disrupción, que es pues si se formó adecuadamente el tejido, el órgano, pero hay un factor externo que va a generar, bueno, extrínseco o intrínseco, que va a generar un problema, ¿ok? Y ya. Ahora, los principios que sí, estos sí se tienen que acordar para su examen, que son varios en la teoría, pero vamos a ir desglosando cada uno para que vayan viendo, ¿ok? Iniciando con el genotipo. ¿Qué nos dice esto? Cada uno tiene un genotipo con cierta carga, ¿ok? Entonces, dependiendo cómo nuestro genotipo actúa ante teratógenos, o sea, la posibilidad que tiene nuestro genotipo de que su ADN se altere o no, es que vamos a hallar una malformación, ¿ok? Después tenemos que varía ante momentos del desarrollo. Justo este de aquí que ya vieron, no es igual en todas las etapas, pero en cada etapa hay un riesgo. Y em, que la embriogénesis actúa ante mecanismos específicos, también ya lo vimos, que puede llegar a ocurrir que no haya apoptosis celular, que no haya proliferación celular, es lo que ya hemos mencionado antes. Ok, después, uy, esto iba allá. Bueno, es la gráfica que les había colocado. Aquí está por si querían volverla a ver, pero ya les hice mi dibujo medio feito. Ok, otros principios. Este ya lo vimos, este ya lo vimos, este ya lo vimos. Las manifestaciones finales que puede llegar a tener un teratógeno, que se les mencioné, muerte directamente, o sea, un aborto precoz, alteraciones a nivel anatómico en diferentes sistemas,
retraso en el crecimiento en la vida embrionaria, en la vida fetal, y después trastornos en la función de los órganos, ¿ok? ¿Cómo pueden acceder estos teratógenos? Va a depender de dónde proviene cada teratógeno, ¿ok? Por ejemplo, no es igual el acceso de una radiación ionizante o que el acceso de diferentes moléculas. Hay moléculas que pueden acceder con mayor facilidad, como por ejemplo las liposolubles, y otras que no, ¿ok? También hay algunos fármacos que pueden llegar a generar alteraciones y otros que no, porque tienen menor acceso. Y ya está, esa es la diferencia. Y por último, la gravedad de las alteraciones va a depender de la dosis de teratógeno que haya. Si hay una mayor dosis, la gravedad es mucho mayor, es directamente proporcional. Ahora, cuando llegan a ocurrir las alteraciones, tenemos dos momentos, que ocurra fuera del embarazo o durante el embarazo. ¿Cómo es que ocurre fuera del embarazo? Lo que sucede es que la alteración se va a desarrollar en las células germinativas, o en el espermatozoide o en el ovocito secundario. ¿Ok? Es más típico que esto ocurra en mujeres. Es más típico que ocurra en mujeres. Y a mayor edad, mayor la posibilidad de que haya alteraciones porque las células germinativas van perdiendo calidad. Y ya, ¿cuál es el problema de esto? Que si hay una alteración a nivel de las células germinales, sí puede llegar a heredarse, puede pasar de generación en generación, o puede que haya predecesores, un tatarabuelo, un bisabuelo, que haya tenido esta alteración y que se presente recién después de muchas generaciones. También es posible. Por eso lo dividen en dos tipos. Si la alteración estuvo en los padres, es próximo, y si estuvo generaciones atrás, es remoto. Aquí tiene un ejemplo de alteraciones en células germinativas. Estos son espermatozoides. Aquí están los normales, con defectos en la cabeza, sin acrosoma. Acrosoma es una membrana que tiene el espermatozoide que le permite penetrar al óvulo. ¿Ok? Defectos en el cuello, en la cola, que no tienen una adecuada motilidad. Si uno de estos espermatozoides que tiene alteraciones llega a fecundar a un óvulo, vamos a hallar diferentes malformaciones en la descendencia, o sea, en el embrión. Luego las alteraciones, las más típicas que ocurren durante el embarazo, eh, el teratógeno recae directamente en las células del embrión, ¿ok? Es un daño que, digamos, es exclusivo por y para el embrión, ¿ok? Por eso no se llega a transmitir. Inicialmente todo estaba ok, pero el teratógeno genera una alteración en el ADN ya del embrión, cuando ya se está formando. Y ya, tenemos varios ejemplos aquí, como la polidactilia, el pie equinóvaro, ¿ok? Son algunos ejemplos que ya hemos estado viendo. Esto ocurrió cuando el daño ya se generó en el mismo embrión. Y ya está. Ahora, ¿dónde van a actuar estos teratógenos? Ya conocen cómo es el proceso, se los había explicado un poquito. Tenemos espermatozoide que llega al óvulo, es así que se tiene que formar el cigoto que se va dividiendo. Aquí dice mórula, mórula es cuando hay aproximadamente 16 a 32 células. Y este es el blastocisto que ya tiene más de 100 células, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Ali, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque a este embrión lo están conformando muchas células y el teratógeno puede acercarse a una de ellas y puede llegar a actuar en el mismo núcleo, que ustedes ya conocen las partecitas de la célula, en el mismo núcleo o llega a actuar en el citoplasma. Y esta célula está teniendo una mitosis masiva porque se están empezando a formar todos los órganos. Es por eso que la alteración trasciende a más, ¿ok? Y ya, aquí está cómo puede llegar el teratógeno al embrión. Primero, atravesando las paredes, o sea, la pared abdominal, la piel y la zona de los músculos, las membranas y el útero. Un ejemplo de esto sería la radiación.
Y luego tenemos por la circulación útero-placentaria. Ustedes saben que el embrión, bueno, aquí ya sería el feto, tiene que nutrirse gracias a la placenta. La placenta lo nutre, lo protege, tiene función inmunológica, le provee hormonas, elimina sus desechos, ¿ok? Es multitasking. Entonces, también es posible que los teratógenos lleguen por nivel sanguíneo desde la madre a través de la placenta y así recaigan en el feto. Y ya está. Un ejemplo podrían ser fármacos, diferentes sustancias químicas, algún agente infeccioso, que la madre tenga algún virus o alguna bacteria y por este medio puede llegar al feto. Y ya. En este caso, si hablamos de microbios como bacterias o algún parásito, pueden llegar los anticuerpos y afectar el feto. Y bueno, aquí vamos a ver los tipos de agente teratogénico, iniciando por los biológicos. ¿Ok? Los biológicos son todos aquellos que poseen vida, independientemente del daño que están haciendo. ¿Ok? Y estos tienen que llegar al feto mediante la placenta. Hay algunos casos en el que la transmisión es vertical, o sea, durante el parto el bebé se llega a contagiar. En otros casos, de placenta a feto. Y ya, tenemos todos estos ejemplos, son un montón. En su teoría les pusieron ejemplo y un montón de imágenes, perdón, y un montón de texto. Yo traté de mostrarles imágenes para que más o menos se acuerden, entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo clasificamos estos biológicos? Pueden ser virus, bacterias y también parásitos, ¿ok? ¿Qué tienen que acordarse aquí? Los más peligrosos son los virus porque pueden atravesar eh, la membrana con mayor facilidad, ¿ok? Pueden actuar con muchísimo antes, o sea, desde que estamos en la etapa embrionaria. No dependen necesariamente de la placenta. Pueden llegar de otras maneras al embrión. Y aquí vamos a ver los ejemplos, iniciando por la rubiola. ¿Ok? Estamos empezando viendo todos los virus. Aquí hay características típicas. Hay una triada, no se vayan a olvidar eso, que es para la rubiola. En su test vi que marcaron, les había puesto otro nombre, creo que les puse citomegalovirus. Esta triada es exclusiva de la rubiola y es la triada de Greg. ¿Qué nos dice la triada de Greg? Si vemos un bebé recién nacido que tiene cataratas, que tiene sordera, cardiopatías congénitas, específicamente la persistencia del conducto arterioso, que en su teoría, no sé si les explicaron, pero está como PCA, me parece, PCA o CPA, bueno, la persistencia del conducto arterioso, y que tiene también microcefalia, ¿ok? Entonces estamos hablando de un bebé que está infectado con rubiola, ¿ok? Un caso de rubiola congénita. Esa es la triada de Greg. Después tenemos al citomegalovirus. Ahí está. Lo más típico que pueden ver del citomegalovirus es la microcefalia, que es bastante evidente, que está acompañada de microftalmia, ¿ok? Y obviamente esta microcefalia no permite el desarrollo adecuado del cerebro, lo cual conlleva déficit mental, ¿ok? Aquí tienen una imagen a nivel cerebral, que es lo peculiar del citomegalovirus, que para la madre no presenta síntomas. Sin embargo, para el embrión genera todas estas características, ¿ok? Y también, bueno, retraso en el crecimiento. Después, un caso de herpes simple virus. Tenemos lo que es la microcefalia, también vamos a tener microoftalmia y calcificaciones a nivel intracraneal. Otra cosa característica es que van a encontrar muchas erupciones cutáneas, ¿ok? En toda la piel del bebé. Ahí se ve en la imagen. Y luego está el virus de la varicela zoster. Ay, no me deja hacer zoom. Bueno,
Lo más típico, bueno, ya saben, son erupciones o una especie de cicatrices a nivel cutáneo. Y otra cosa es que va a haber hipoplasia, pero la hipoplasia va a ser en las extremidades. No sé si se llega a apreciar muy bien en la imagen. ¿Ok? Pero esas son las características de la varicela zóster congénita. Luego, más ejemplos. El parvovirus. El parvovirus sí no se van a olvidar por la imagen, es característica. Lo que ocurre en el parvovirus se llama hidrops. ¿Qué quiere decir hidrops? Hay un almacenamiento excesivo de líquidos. ¿Ok? Por eso lucen algo así los bebés que tienen parvovirus B19 congénito. Y también una cosa típica es la anemia hemolítica. Ok, después tenemos el virus del VIH. Esta fue la única imagen que pude llegar a encontrar del virus del VIH congénito. Lo principal que genera es microcefalia. La mayoría de virus producen microcefalia. Bueno, que afectan a nivel congénito, producen microcefalia. Y otras alteraciones a nivel facial que no se llegan a apreciar bien en la imagen. Desearía haber podido encontrar en una mejor imagen. Luego, virus del Zika, ya como ven en la imagen, lo más típico es la microcefalia. Y ya está, ¿ok? También hay afecciones en el desarrollo de la corteza cerebral, específicamente de la corteza prefrontal. Y bueno, la microcefalia viene acompañada de microftalmia. Y otra cosa típico son las contracturas musculares, ¿ok? Musculares y también a nivel óseo, como pueden ver en la imagen. Esto genera defecto motor. Y la microcefalia y la falta del desarrollo del sistema nervioso generan también defectos cognitivos. Y bueno, otros ejemplos que les pusieron, pero como solo se los mencionaron, por eso también se los coloco aquí. Tenemos la influencia, la parotiditis y la hepatitis en todos sus tipos. Y estos dos de aquí que no se vayan a olvidar, la poliomielitis y la viruela que generan muerte. ¿Ok? Lo más típico ante casos de madres que tienen poliomielitis durante la etapa de gestación es que padezcan un aborto precoz durante el primer trimestre del embarazo. Y ya. Ahora, ya terminamos con los virus. No se vayan a olvidar porque sé que todavía no han llevado microparásito. Eh, Ahora vamos a ver bacterias y un parásito. Primero, la Treponema pallidum, que es la causante de sífilis, y así es como luce la sífilis congénita. Hay una imagen de un libro de casos pediátricos, ¿ok? Y una imagen real. Lo principal son las erupciones, como pueden observar en la imagen, y también está relacionado con lo que es la sordera. Y lo más típico es que esta sífilis llegue al sistema nervioso. O sea, estamos tratando con una neurosífilis, que es mucho más grave. Luego tenemos Mycobacterium tuberculosis. Lo que sucede aquí es que prácticamente el bebé va a contraer también la tuberculosis. No sé si se llega a observar en la imagen bien, pero hay unas pequeñas granulaciones. Esto prácticamente nos indica la presencia de la bacteria en el sistema respiratorio del bebé. Y ya, y por último, uno de los más importantes, que también lo van a ver en Parásito porque les mencionan esta parte de embriología, es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un parásito, ¿ok? Y este parásito se encuentra en las heces de los gatos. Se va a transmitir al feto mediante la circulación útero-placentaria y genera graves problemas en el desarrollo cerebral, ¿ok? Va a producir diferentes calcificaciones y también genera microftalmia y puede producir hidrocefalia, como están observando en la imagen. Eso es Toxoplasma gondii. Todos estos son agentes biológicos y los que tienen acceso mucho más fácil pues son los virus. Ahora, agentes químicos, acá se los estoy mencionando porque vi que en su teoría les ponen eh, bastantes ejemplos de cada uno, entonces para que sepan en general. ¿Qué sucede? Que hay algunos fármacos que tienen cierto efecto teratogénico
en el embarazo, porque van a dañar directamente a las células germinativas o pueden dañar a las células somáticas del embrión, ¿ok? Es por eso que decimos que tienen dos tipos de momento donde generan el daño. Antes del embarazo, en las células sexuales, y durante el embarazo, en el mismo embrión. Y ya, ¿dónde está la alteración? En la función de la placenta, que la placenta, como les dije, es multitasking, se encarga de proveer de todo al feto, después en el metabolismo materno, y lo que sucede es que puede atravesar la membrana placentaria, entonces llega al feto mediante el sistema cardiovascular, ¿ok? Aquí tenemos muchos tipos, las drogas ilícitas, todas las drogas generan alteraciones. Hay un poco de duda respecto a la marihuana, pero en general se dice que son teratogénicas, porque el problema es que van a afectar el desarrollo del sistema nervioso central. Después están los opioides, ¿ok? Que son tomados para el dolor. Generan defectos en el cierre del tubo neural. Lo vamos a ver esto más cuando veamos sistema nervioso, pero un defecto en el cierre del tubo neural produce anencefalia. O sea, no hay una formación adecuada del cerebro, el cerebro es rudimentario, no puede cumplir casi ninguna función y la mayoría de fetos que padecen de anencefalia llegan a ser abortados, ¿ok? Después tenemos, y es incompatible con la vida, eso no se me va a olvidar. Tenemos el caso del consumo de alcohol que genera diferentes síndromes a nivel fetal, que son los que les he colocado aquí. Y por último, el tabaquismo. Lo que sucede con el tabaquismo es que genera una afección en el sistema respiratorio de la madre. Entonces, ¿cómo llega a afectar al bebé? La cantidad de oxígeno que va a llegar a la placenta va a ser menor a la adecuada. Esto se debe a que el tabaco genera un patrón obstructivo en la madre, ¿ok? De por sí, la mamá va a tener una menor cantidad de ingreso de oxígeno a su sistema. Entonces a la placenta, imagínense, llega muchísimo menos oxígeno, lo cual genera hipoxia fetal crónica. Y en un caso de hipoxia, es imposible que haya un adecuado funcionamiento celular, lo que puede conllevar a la muerte del feto o la muerte del embrión. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de teratógenos químicos, ¿ok? Ahora, a nivel farmacológico, que hay muchísimos, les mencionan en su teoría, igual manera actúan o en las células sexuales o también pueden actuar en las células somáticas embrionarias. En este caso, principalmente en las células somáticas embrionarias. Tenemos, bueno, la talidomida, que produce atresia intestinal. CC es cardiopatías congénitas. Luego, diferentes antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsionantes, corticoides, hormonas sexuales, etcétera, etcétera, ¿ok? Y los antineoplásicos. ¿Qué sucede con los antineoplásicos? Que atacan directamente a las células que tienen rápida proliferación. ¿Ok? Entonces, ¿qué células en este momento están teniendo una rápida proliferación? Las células embrionarias. Es por eso que las van a atacar directamente. Y también los antidiabéticos. Acá les pusieron en su teoría una clasificación de los fármacos según la FDA. Cuando ustedes buscan una información referente a un fármaco, les va a aparecer los datos del fármaco acompañado de esta clasificación. ¿Ok? Entonces, va desde la A a la D y también tenemos la X. Esto sí tienen que aprenderlo. Primero, ¿qué sucede con la A? Los fármacos que están clasificados como tipo A no tienen ningún daño para el feto, no hay efecto teratogénico. En el caso de los tipo B, no se han realizado estudios en humanos, pero no tienen riesgo en animales. En el caso de los tipo C, hay riesgo teratogénico en animales, pero no se conoce el riesgo en humanos. Aún así, el beneficio de este fármaco para la madre es mucho mayor al riesgo que puede producir a nivel teratogénico en el feto. Después, tipo D, hay riesgo teratogénico. Aún así, si comparamos beneficio con riesgo, va a seguir ganando el beneficio. Entonces, en algunos casos es posible que el consumo de este fármaco se pueda aceptar a pesar de que la madre esté en periodo de gestación. Y después los X, que
se sabe que son teratogénicos en humanos y que el beneficio es muchísimo menor al daño que va a producir en el feto o en el embrión. Y ya esos serían todos los tipos. Un ejemplo de tipo X serían, pues, evidentemente los fármacos que son abortivos. Ahora vamos con los agentes teratogénicos físicos. Tenemos lo que es principalmente la radiación, la hipertermia y los factores mecánicos. En la teoría, cuando les hablaron de radiación, les pusieron el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki. Y ahora les voy a explicar por qué. La radiación puede actuar en las células germinativas, o sea, en los padres, o en el mismo embrión. Uy, lo señalé al revés. Bueno, o en el mismo embrión. ¿Ok? ¿Qué sucedió en Hiroshima y Nagasaki? Se presentaba en la población que fue expuesta a esta energía atómica, se veía que había una gran tasa de malformaciones congénitas, como pueden, bueno, observar en la imagen. Lo que sucede es que de por sí tienen una alteración en las células germinativas y aunque aparentemente los padres estén sanos, a pesar de haber recibido esta radiación, el daño ya está hecho. Entonces, al momento de la fecundación, se va a evidenciar este daño cuando haya un desarrollo en la etapa organogénica del bebé, ¿ok? Y ya, puede ocurrir de estas dos maneras y ahí les coloqué los ejemplos que le pusieron en su teoría, la radiación atómica, el ejemplo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Después tenemos los rayos X. Los rayos X pueden producir aborto, pueden generar espina bífida, pueden producir paladar hendido, defectos oculares, etcétera. Y por último, la radiografía diagnóstica, que el riesgo es cuando se está en menos de 20 semanas de gestación. Después no representa un mayor riesgo. Esto es porque durante esta etapa, bueno, esto abarca el periodo embrionario, entonces ahí todavía sigue el desarrollo. Luego tenemos la hipertermia. La hipertermia puede ser por un factor intrínseco o por un factor ambiental. Intrínseco sería que la madre padezca de fiebre y ambiental sería, por ejemplo, que asista a algún sauna. ¿Sí? Los problemas de la hipertermia es que van a afectar el sistema nervioso porque no permiten el cierre adecuado y esto puede generar anencefalia, microcefalia o microftalmia, como están observando en la imagen. Y luego tenemos a los factores mecánicos. Los factores mecánicos ya es algo que escapa, va más allá. Un ejemplo es la gestación múltiple, la presencia de tumores uterinos o también la presencia de parásitos que estén ocupando cierto espacio, ¿ok? Parásitos que su daño es por ocupación. ¿Qué ocurre aquí? Por ejemplo, en la gestación múltiple o en los tumores, lo que sucede es que no hay suficiente espacio para el desarrollo adecuado del feto. Y tenemos, bueno, otros ejemplos, los oligohidramnios, que es la falta de líquido amniótico que produce deformaciones. Y luego están las bridas amnióticas, que aquí tienen más o menos una imagen de lo que ocurre. Ese de ahí es el saco amniótico y prácticamente mutila la zona de la mano generando estos muñones. Y bueno, de los tipos metabólicos, ya estamos hablando prácticamente del funcionamiento metabólico de la madre. Tenemos lo que es el cretinismo o el bocio, que es la falta de yodo en la madre, ¿ok? Ese es un problema de salud pública en Perú. No sé si se han dado cuenta que toda la sal que se vende es sal yodada. Es porque hay muchas personas que no pueden tener acceso a alimentos con yodo. Un alimento con yodo, por ejemplo, son las algas. Entonces, esto está generando una gran tasa de malformaciones a nivel congénito y también problemas en la parte del desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, es por eso que se implantó esta medida que era comercializar solamente sal yodada para que las personas puedan llegar a tener siquiera un mínimo consumo de yodo en la dieta. ¿Qué es lo que puede generar esta ausencia de yodo? Bueno, lo que les dije, problemas neurológicos principalmente y bueno, déficit nutricional. Otra deficiencia es
el ácido fólico, que sí o sí debe ser consumido por la madre durante la etapa de gestación, porque no representa ningún teratógeno para el feto. ¿Qué sucede si hay falta de ácido fólico? Principalmente dificultades para la formación adecuada del cerebro, lo que puede conllevar a una anencefalia, a una espina bífida, abortos, muerte intrauterina, diferentes cardiopatías congénitas, inclusive el déficit de ácido fólico está relacionado con el autismo. Después tenemos la diabetes mellitus materna. Lo principal que va a ocurrir es que el peso del feto va a ser excesivo y esto genera problemas a nivel de la placenta también. Y ya puede conllevar a la muerte. Luego, bueno, la fenilcetouria materna, lo que sucede es que las personas que padecen de fenilcetouria tienen una dieta bastante estricta, donde se debe limitar consumo de pollo, consumo de carnes, consumo de diferentes lácteos. Entonces, eso a la larga también genera problemas en el desarrollo embrionario. Y por último, bueno, el hipotiroidismo, bastante asociado a lo que es el creatinismo, porque recordemos que la glándula tiroides funciona gracias a la presencia del yodo. Y bueno, esto tiene los mismos efectos que la carencia de yodo en la dieta materna, prácticamente defectos neurológicos en el embrión. Y ya está. Otro factor que escapa, pero también tiene que ver, y seguramente lo han visto bastante, es la edad materna, que no sé si en su clase se los explicaron, pero se los explico un poco rapidito. Todas las mujeres nacen con cierta reserva de ovocitos, digamos, cierta reserva de ovogonias, los cuales tienen que irse desarrollando a lo largo de que pasa la vida. ¿Cómo se desarrollan? Mediante la disyunción meiótica. Es así que se puede llegar hasta la célula germinal, que es el óvulo. Aquí tienen la imagen. Uy, ahí está. ¿Ok? Son dos meiosis que tienen que ocurrir. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Qué diferencia a las mujeres de los varones? Porque es más común que estas, por ejemplo, las trisomías sean a causa de la edad avanzada de la madre. Lo que sucede es que esta primera meiosis tiene que ocurrir, inicia primero en la vida intrauterina y va a finalizar en la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es el día 14 del ciclo menstrual. Es un día donde hay un pico hormonal. En ese día se libera este ovocito. Entonces es así que se completa la meiosis. Ya tenemos el primer paso. Entonces, esta segunda meiosis va a iniciar en la ovulación y va a terminar en la fecundación. ¿Ok? Como ven, este proceso inicia desde la vida intrauterina, a diferencia de los varones, que este proceso ocurre en la pubertad. Entonces, mientras mayor sea la edad de la madre, este proceso va a perder calidad, va a perder control. Y hay posibilidad de que hayan errores en esta meiosis de aquí o en esta meiosis de aquí. ¿Ok? Es así que se generan las trisomías. Y la que está principalmente relacionada con la edad de la madre es el síndrome de Down. Me parece que si la madre tiene aproximadamente 50 años, uno de cada 12 hijos pueden llegar a tener síndrome de Down. Entonces, es exponencial prácticamente en relación a la edad. Y ya está. Y la última parte de causas, que son las multifactoriales, las más típicas, de acuerdo a la literatura, para Moore era 20 a 25 y en Langman el 50% de las causas, que lo que sucede es que hay una interacción entre el gen y entre todos los agentes teratógenos que ya hemos visto, ¿ok? Puede ser entre cualquiera de estos agentes. Y ya está. Em, Usualmente se dice que es poligénico porque la afección puede ocurrir en varios genes y también va a depender de la susceptibilidad en nuestra carga genética de que estos teratógenos generen una alteración en nuestros genes. ¿Ok? ¿Qué puede influenciar el ambiente? El ambiente es prácticamente el que lidera todo esto. Y estos teratógenos del ambiente pueden ser tanto externos como internos.
¿ok? Cuando hablamos de externos nos referimos al macroambiente, al ambiente de la madre, e internos al microambiente, que es donde está precisamente el embrión o el feto. Y ya, otra cosa que tienen que recordar es que los rasgos multifactoriales generalmente son defectos mayores únicos y que los más típicos podrían ser, por ejemplo, el paladar hendido, el labio leporino, después diferentes cardiopatías congénitas, estenosis pilórica. Esos son algunos ejemplos de interacción de ambiente con genes. Y otra cosa es que tienen una tendencia familiar bien definida, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que, uy, si la alteración está en los padres, va a haber un mayor riesgo de que ésta se llegue a generar, ¿ok? Va a depender de los parientes y también del grado de consanguinidad que tengan. Por ejemplo, si los padres son familia, hay un mayor riesgo de que un teratógeno pueda generar una alteración en el feto, ¿ok? Si los padres tienen alguna alteración de causa multifactorial, hay un mayor riesgo de que el feto también la desarrolle. Y ya está, esos serían los ejemplos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Ya, entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Acá les coloqué, como siempre, la bibliografía para que lo revisen. El Thompson, no se vayan a olvidar, chicos, de revisar tanto el Langman como el Moore, especialmente después de que pasen su parcial, sí o sí van a tener que revisarlo, sobre todo el Langman, que es de ahí donde se basa su teoría, porque vamos a empezar a ver primero, primera y segunda semana del desarrollo, me parece, o no sé si saltamos directamente a placenta, pero ya toda la información que se va a ver va a ser directamente de esos dos, ya no tanto del Thomson ni del Emery, que son de genética. Entonces, eso no se vayan a olvidar. Y ya, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ahora les envío su post-test para que lo puedan llenar. Lo voy a dejar abierto, así que llénenlo con tranquilidad.